Bienvenidos un día más al podcast Behind the Brands de Galileo Pharma, un podcast en donde queremos contaros las historias más personales y de emprendimiento de las marcas que triunfan en las farmacias. Soy Felipe Martín. ¿Tú no crees que hay cierta causa que son los laboratorios, en el sentido que tengamos sobrestock en las farmacias? No. Felipe, no nos engañemos. Bien. No es culpa del laboratorio, sois vosotros los farmacéuticos los que tenéis que tomar decisión. Una farmacia que no le gustaba lo que le decía, ¿no? Porque le decía, no compres tanto y tal, y en lugar de reaccionar bien, no reaccionó tan bien, pero son cosas que pasan en el directo y que no todo el mundo quiere que le digamos que no está comprando bien. Entres en una farmacia Sí. y ¿en cuánto tiempo aumentáis la rentabilidad? Es inmediato, es decir, es inmediato. ¿Cuál es el margen medio que tendría que tener una farmacia de la media de 1 millón de euros de facturación? Siguiente Mójate un pregunta. poco. Siguiente pregunta. Yo considero, bueno, me va a mojar. Sí, Yo considero que mójate. tendría que estar entre un 34 y un 35. Hoy está con nosotros en nuestro podcast Sergi Bardají de SB Pharma Consultores. Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Qué tal? Gracias, Felipe. Muy bien. Contento de estar aquí. Bueno, nos has dicho que es tu primer podcast. No te preocupes, que yo creo que vamos a pasar un buen rato. Cuéntanos, y sobre todo cuenta a nuestros oyentes, qué es SB Pharma Consultores. SB Pharma Consultores es una empresa que ayuda a las farmacias a ser más rentables. ¿En qué sentido? ¿Cómo ayudáis a las farmacias? Trabajamos en varias áreas: existencias, márgenes, tesorería. Si hablamos de existencias, por ejemplo, Felipe, lo que hacemos es ayudar a las farmacias a reducir ese stock que tienen parado, por ejemplo, o a disminuir el sobrestock, que son dos categorías diferentes. Si hablamos de márgenes, les ayudamos a que conozcan con qué margen están trabajando y cómo aumentar ese margen. Y por último, tesorería, que es un tema aparte. Ayudamos a las farmacias a implantar un cuadro de tesorería, cash flow en inglés, para que en todo momento sepan no tan solo cuál es su posición de tesorería, sino sobre todo, y más importante, cuál va a ser esa posición en 2 meses vista. Por lo que me hablas, todo técnico, todo financiero, económico. ¿Cómo has encajado o cómo decidiste dar el cambio de, entiendo que tu formación es empresarial pura y dura, al mundo de las farmacias? Efectivamente, a ver, soy economista, hice un máster en el IES, pero es importante que sepas que mi mujer es farmacéutica. Y Pues ahí viene todo, ¿no? De ahí viene todo. Entonces, en el 2018 creo SB Pharma Consultores, empecé yo solo y hemos ido creciendo y ahora estamos dando servicio a farmacias en toda España. ¿Cuándo te diste cuenta que había una oportunidad en el mundo de las farmacias en este aspecto? Es decir, en la gestión de tesorería o la gestión financiera. ¿Con qué te vino la idea? Sí, en el 2010, fíjate, Felipe, doy el primer curso de gestión de existencias para oficina de farmacias en la patronal de oficinas de farmacia de Vizcaya, y allí me di cuenta que el desconocimiento era absoluto. Es decir, que la mayoría de las farmacias no saben que cuanto más stock tienen, menos tesorería van a disponer en sus bancos. Entonces, eso sucedió en el 2010 y luego durante 4 años consecutivos fui ponente en el PGD Pharma, que es un programa de gestión farmacéutica en el IES, y eso, durante 4 años seguidos me di cuenta que había una carencia enorme en cuanto a gestión, que por otro lado es lógico, porque en la carrera no os enseñan, ni os enseñan contabilidad ni os enseñan finanzas. De hecho, al hilo de lo que te he dicho antes del PGD, este programa que impartí durante 4 años, también escribí un caso en el IES, que es el único caso escrito dedicado a farmacias. Exacto. ¿Cómo encajan las farmacias que entre alguien de fuera, un economista, que te va a ver tu contabilidad, tus números, tus bancos, en el día a día? Porque los farmacéuticos hay de todo tipo, pero hay muchas veces que somos cerrados en este sentido. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo entrabas y Es fácil, sí, es fácil, porque doy mucha formación en colegios de farmacéuticos y entonces eso me ayuda a darme a conocer. Luego ya, después de tantos años, tengo una reputación en el sector. Lo primero que hacemos cuando una farmacia contacta con nosotros es firmar un acuerdo de confidencialidad en la que nos comprometemos a que no divulgaremos ningún dato de la farmacia sin su consentimiento por escrito.
Luego, nosotros no llevamos contabilidades. Nosotros lo que hacemos, sobre todo, es ayudar a la farmacia a ser más rentable, lo que te decía antes. Lo que sí miramos es el programa que tengan, sea Pharmatic, Nisfarma, Pharmanager, Unicorp, Bitpharma, el programa que tengan, porque de ahí extraemos los datos con los que ayudamos a la farmacia a lo que te mencionaba antes, ¿no? Sobre todo a reducir el stock parado, a reducir el sobrestock, disminuir las caducidades, aumentar el margen. Enseñáis también a las farmacias porque, a ver, quien no esté metido en la jerga financiera, cash flow, P&L, balances, te dice, ¿esto qué es? ¿Les ayudáis también a entender qué es todo, qué son todos estos términos y, sobre todo, siguiendo la pregunta, la importancia que tienen? Porque a lo mejor el farmacéutico, y a mí me pasó al principio, decir, no, tesorería, no, si tengo dinero en el banco de aquí a 2 meses. ¿Entráis también en esto? Te contesto con un ejemplo. Para nosotros es fundamental que las farmacias cuadren albaranes. Es decir, que si el importe total del albarán es de 215 euros, el PUC que aparece en el programa cuando recepcionas ese pedido sea de 215 euros. De lo contrario, la información que obtenemos del programa no sirve para nada. Entonces, para nosotros es fundamental que las recepciones estén bien hechas. Y cuando digo bien hechas, no me refiero únicamente a que las unidades sean correctas, sino que además... El precio de coste. Efectivamente. Un error que cometemos muchos, y yo soy el primero, es dejar las recepciones del día a día de las cooperativas que todos conocemos, Cofares, Vidafarma y tal, a o estudiantes o a la gente de práctica o a técnicos. ¿Qué recomendación nos darías? Yo lo que recomendaría es aprender a recepcionar bien el pedido. Y lo puede hacer cualquiera, no es difícil. ¿Sí? De lo que se trata es de saber hacerlo. Sí. ¿Y qué significa saber hacerlo? El ejemplo que te decía antes, ¿no? Que si el importe total del albarán asciende a la pantalla del programa, tiene que ascender al mismo importe. Pero insisto, no es difícil, es cuestión de aprender. ¿Qué porcentaje de éxito habéis tenido? ¿O habéis reducido? O sea, entréis en una farmacia y ¿en cuánto tiempo aumentáis la rentabilidad? Es inmediato, es decir, es inmediato. Cuando la farmacia dispone de los informes que preparamos, es muy sencillo que reduzca el sobrestock, que aumente el margen. ¿Por qué? Porque los informes, estos que te he mencionado, están pensados precisamente para que sean muy... No sé cómo decirlo en castellano, ¿no? Es amigables, user-friendly, muy amigables. Sí, user-friendly. User-friendly. Entonces, que inmediatamente, Felipe, pues eso, que la farmacia vea cómo está reduciendo el stock, cómo está aumentando el margen, cómo está disminuyendo las caducidades. Sí. ¿Tú no crees que hay un problema, o sea, que el farmacéutico no tiene, por así decirlo, la culpa de que tenga sobrestock, sino que son más bien los laboratorios, en el sentido que entran y te dicen, hola, ¿qué tal? Mira, tengo una pre-campaña que si compras 50 unidades de este producto te hago un 50% de margen y un 50% de descuento y además lo vas a pagar en septiembre de 2023, ¿no? O de 2024. Entonces, claro, el farmacéutico dice, joder, fenomenal, porque voy a tener un margen del 50% y en el lineal, bueno, ya se venderá porque son 9 meses. ¿Tú no crees que hay cierta causa que son los laboratorios en el sentido de que tengamos sobrestock en las farmacias? No. Felipe, no nos engañemos. Bien, me gusta que no nos engañemos. Es decir, evidentemente los laboratorios van a tratar de hacer presión de stock, es lógico, ¿no? Sí. Y que si compras 40 te doy mejor condición comercial que si compras 30. Pero al final la decisión la toma el farmacéutico y el farmacéutico tiene que ser consciente, lo que te he dicho al principio, ¿no? Y es que cuanto más stock tengamos en la balda, peor. Y además, termino con esto, ojalá podamos comprar 40 y obtener la mejor condición comercial, pero mi recomendación es que no compremos tanto en base a la condición comercial, sino que compremos, y eso es lo difícil, en base a lo que creemos que vamos a vender. O al histórico de ventas. Exacto. Tú me preguntabas aquí antes el stock que tenemos en la parte online. Sí. Y aquí lo tenemos muy bien porque sabemos que compramos para 2-3 semanas más o menos. Y tenemos el stock de un mes. Porque ya sabemos tenemos un histórico de ventas, ¿no? Pero, claro, nos pasa a veces que lanzan un nuevo producto o la competencia de un antihistamínico y decimos, no, si a mí me sale la marca que te cagas, me salen 100 unidades a 4 meses, voy a comprar este que es un poquito parecido, a ver qué tal sale. Y luego te lo comes con patatas y tienes ahí el stock muerto. Yo lo que, cuando te he hecho esto es una reflexión de decir que hay muchas veces que las farmacias dejan o tienen la confianza con el laboratorio para decir, bueno, pues sí, tramítamelo que ya sabes mis consumos. Peligroso. Las novedades siempre van a estar allí
y sale un nuevo producto y estás trabajando con ese laboratorio y lo lógico es que lo cojas. Y a veces acertarás y a veces te equivocarás. Yo no me refiero tanto a eso porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Yo me refiero más a pedidos de reposición que nos cargamos más porque queremos conseguir mejor condición comercial sin mirar la historia de ventas, sin mirar si es que tenemos, Felipe, si es que tenemos productos de otros laboratorios dentro de la misma gama que se están canibalizando y que por tanto saldrá uno o saldrá otro. Y lo que veo es que lo que me preguntabas, ¿no? Y es culpa del laboratorio, no, sois vosotros los farmacéuticos los que tenéis que tomar decisión. Y luego también, volviendo a lo que me decías de la parte online, dices, esto rota en 2 semanas, esto rota en 3 semanas, pero ¿lo habéis medido? ¿Lo habéis mirado? Y te hago esta reflexión porque cuando nosotros hacemos un diagnóstico, cuando presentamos los datos en una farmacia, la reacción más habitual del titular es, ostras, pues yo no sabía que tenía esto tan mal. Muchas veces me dicen, no, estos datos no son míos. Entonces, ya cuando le enseñas esos datos bajando a nivel de laboratorio y de código nacional, se dan cuenta que efectivamente ese pedido que hice... Viene muy bien para darse cuenta que se están haciendo las cosas mal y se pueden mejorar. Exacto. O sea, que en ese sentido, buen trabajo por vuestra parte. De eso se trata. Claro. De eso se trata. ¿Cuántos sois ahora en el equipo? Pues ¿empezaste tú solo? Empecé yo solo a principios del 2018, ahora somos 11, incluyéndome a mí 11. ¿Y estáis por toda España? Hacemos por toda España porque la consultoría, hemos conseguido digitalizar mucho la consultoría y la consultoría es básicamente online, prácticamente en toda España online. Yo he acudido a algún curso vuestro, enhorabuena porque vais directo al grano, sin tonterías, que yo creo que es lo que hay que hacer y es gestión de tesorería, mira, te voy a enseñar esto, cómo hacerlo y enhorabuena porque son los cursos que al final yo creo que no solo los farmacéuticos, sino todo el mundo quiere, ¿no? Nada de paja ni humo, vamos al grano. Gracias, pero te tengo que admitir que me gusta mucho la formación, me gusta y la disfruto. Bueno, pues ahí enhorabuena y seguid porque esas mini píldoras que nos dais nos viene muy bien para optimizar y para hacer las cosas mejor. O sea que enhorabuena. Gracias. A ver, yo entiendo que habéis tenido algún fracaso, algún enfrentamiento o algo seguro. Seguro, sí. ¿Cómo lo habéis afrontado? A ver, yo recuerdo 2 fracasos o disgustos. Una cuando se fue una persona del equipo, que no me lo esperaba, y entonces allí me di cuenta que nuestro principal activo, lo más importante es el equipo, indudablemente, y bueno, tomé medidas para evitar que se fuera nadie más. Y luego, una farmacia que no le gustaba lo que le decía, ¿no? Porque le decía, no compres tanto y tal, y en lugar de reaccionar bien, no reaccionó tan bien, pero son cosas que pasan en el directo y que no todo el mundo quiere que le digamos que no está comprando bien. El tema es que hay veces que contar la verdad cuesta y contarle a un farmacéutico que, vuelvo a insistir, que hay muchos farmacéuticos que son o somos un poco autoridad porque contarle la verdad de, oye, tú es que estás comprando fatal y lo tienes que cambiar, pues cuesta. Y cuesta cambiar hábitos, claro. ¿no? Y comprar es muy fácil en el sentido que, sí, tráeme 40 de estos, 40 de estos. Es más difícil comprar con prudencia, entonces no a todo el mundo le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Por ejemplo, ¿no? Con el programa, ¿no? Yo insisto mucho en recepcionar bien los pedidos y hay gente pues, que no está acostumbrada. O te pongo otro ejemplo, Felipe. Para mí es fundamental que cuando estáis con los delegados introduzcáis, generéis el pedido en el programa para cuando luego llega el producto, cuadrar lo que recibimos con lo que habías pedido, ¿no? Imagínate que habías pedido 20 unidades de tal de referencia con un 15% de descuento sobre el PVL. Sí. Pues luego cuando llegue el producto, que la persona que se ha recepcionado compruebe que efectivamente han llegado 15 unidades de ese código nacional con ese descuento. ¿Podrías decirnos así un poco por encima cuáles son los ratios óptimos, por ejemplo, de las farmacias? Es decir, ¿cuánto tiene que tener? Vas a poner una farmacia de 1 millón de euros de facturación, que es más o menos la media española. Sí. ¿Cuánto tendría que tener de stock? ¿Cuánto tendría que tener de personal? Sencillo. A ver. A mí me gusta medirlo por días de inventario, porque no es lo mismo que esa farmacia que tiene 1 millón de facturación esté al lado de un ambulatorio y venda mucha, antiguamente, receta verde, receta roja, que ahora ya no sabemos lo que es eso, y de otra farmacia que esté en la calle Gran Vía y venda un Chadermo. Son 2 farmacias completamente diferentes. Entonces, para medir bien el stock óptimo, yo utilizo los días de inventario y es cuántos días tardaré en vender y los días de inventario dependen de la familia. Entonces, en medicamentos comprados a mayorista
deberíamos tener óptimo 17-18 días de inventario. Si son genéricos pedidos, ya sea vía directo o transfer al laboratorio, estamos hablando de 21 días de inventario. Si estamos hablando de dermo, pues piensa cuando haces un pedido, por ejemplo, a ese laboratorio, en cuánto tiempo quieres venderlo y eso sería... Antes del periodo de vencimiento, ¿no? Sí. Bueno, no necesariamente, ¿eh? No, lo del periodo de vencimiento yo es algo que ni lo miro. Es decir, tenemos que procurar pagar siempre cuanto más tarde mejor porque así nos financiamos. Lo importante es que la condición comercial que vamos a conseguir sea en el periodo de ventas que nosotros creemos y olvidémonos del vencimiento. Si lo podemos pagar más tarde, mejor. Mucho mejor. Y ratios, por ejemplo, de personal, porque también ahí es verdad que hay un poco polémica, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, no, tienes que tener entre un 12 y un 13 máximo porque no te puedes pasar, porque si no... Vuelvo a lo mismo de antes, es que va a depender, Depende, ¿no? Claro, es que va a depender de la farmacia y si la farmacia no tiene residencias. Sí. Hay un ratio que no me gusta, pero que se habla mucho, pero que no me gusta, Felipe, de los 300.000 euros. Yo prefiero medir el grado de ocupación del equipo en la farmacia y que el titular vea si efectivamente el equipo está o no ocupado. O sea, ese ratio es que cada persona en la farmacia tiene que vender 300.000 euros al año. Sí. Yo tampoco me lo creo. No me lo creo y no estoy de acuerdo porque a lo mejor alguien te puede vender 100.000 con un margen de un 50. Pero por eso quería mencionarlo porque existe ese mito. Sí, bueno, a ver, son ratios así que se ponen porque también yo creo que eso, por ejemplo, en cuanto al ratio de personal se habla también en empresas que tiene que tener entre un 10 y un 13 de la facturación, pero efectivamente depende de cada uno. O sea, lo que está claro es que el cuide de la cuestión está en el margen de los productos. Ahí voy, margen bruto, ahí voy. Entonces, antes de que me preguntes cuál es el margen óptimo, yo antes corría, hacía maratones y jamás seré capaz, ya no de hacer una maratón, sino ni tan siquiera 1 kilómetro a la velocidad a la que es capaz de hacerlo Kipchoge, que seguro que lo pronuncio mal, que es el recordman del maratón. Entonces, ni un solo kilómetro es más. El otro día estuve pensando en ni 400 metros. Entonces, para mí lo óptimo es mejorar mi mejor marca personal. Sí. Si la anterior maratón la hice en 3:30, pues bajar de 3:30. Y en cuanto al margen, sucede exactamente lo mismo. Más que comparar una farmacia con la farmacia del vecino, lo que tiene que hacer la farmacia es compararse contra sí mismo. Y si el año pasado estaba en bucal con un margen del 30%, procurar este año aumentar ese margen del 30%. Si en medicamentos el año pasado con genéricos estábamos en un 66,5, que es un margen que sale de comprar al 50, lo que tenemos que procurar es aumentar ese margen. Que muchas veces no pasará, cuidado, muchas veces no pasará por conseguir mejor condición comercial con tu principal laboratorio de genéricos, sino pasará de conseguir que esas otras moléculas que no le estás pidiendo a tu principal laboratorio de genéricos, cambiarlas. Sí. No, bueno, cambiar la marca comercial por el genérico. ¿Cuál es el margen, o sea, desde tu punto de vista, vamos a olvidar, cuál es el margen medio que tendría que tener una farmacia de la media de 1 millón de euros de facturación? Siguiente pregunta. Yo considero que tendría que estar entre un 34 y un 35. Muy bien. De margen, aproximadamente. Estoy de acuerdo. ¿Coincidimos? Coincidimos. ¿Solo entréis en la parte financiera o ayudáis también a las farmacias a hacer procesos de recepción, procesos de stock, procesos de caducidades? Sí. Cuando dices financiera, insisto, nosotros no llevamos contabilidades, no hacemos nóminas, no hacemos impuestos. Hay otras asesorías que lo hacen. Bueno, en la parte... Nosotros lo que hacemos es gestión, puramente gestión. Si quieres, gestión económica, pero no hacemos contabilidad, no hacemos nóminas, impuestos. Entonces, por supuesto que ayudamos a la parte de la recepción, a lo que te he dicho antes, le enseñamos a la farmacia cómo entrar un pedido, cómo cuadrar un pedido, cómo hacerlo siguiendo un sistema que en algunas formaciones lo menciono, el 012, que es comprobar que el stock teórico que te indica el programa cuando te llega el producto coincide con el físico, por supuesto, porque para nosotros los datos son fundamentales. De nada nos sirve que la farmacia nos mande datos del programa que sea si van a estar mal. Por eso hacemos muchísimo hincapié en que las recepciones, tanto en unidades como en push, estén bien. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué es lo que, porque sé que no paras, qué es lo que haces para desconectar? ¿Me has dicho que corres maratones? Corría maratones, las rodillas ya no perdonan, estoy operado los 2 meniscos y... No. Entonces,
Duermo poco, me levanto todos los días temprano. Sí, eso lo sé porque nos cambiamos WhatsApp también muy pronto. Sí. Es un vicio, es un vicio. Entonces, esto va con la edad. Según vas cumpliendo años, te levantas más pronto. Sí. Y no me cuesta, lo admito, no me cuesta. Entonces, vivo cerca de Bilbao, vivo en el monte, entonces me levanto pronto y muy a menudo me toca sacar a mí a los perros, entonces me voy al monte con un frontal porque es oscuro. Hago CrossFit 2 veces por semana, los fines de semana obligatorio, bici de montaña, salir a pasear. Básicamente deporte. Deporte, sí. Muy bien. Deporte que es lo que mejor viene para desconectar y generar nuevos pensamientos. ¿Usas productos de farmacia? Uso productos de farmacia. Ostras, buena pregunta. Sí, a ver... me refiero, no medicamentos, sino productos de... Ya que estás en todas, o en muchas, mójate y a ver si nos puedes decir si usas alguno o no. Sí, por supuesto. Dentite, uso Dentite, me gusta la marca. Y luego veo que mis hijas le piden a mi mujer, le piden mucho un laboratorio de Lab. De Lab, de Blanca. Blanca estuvo aquí con nosotros. Mira, pues de Lab. En el podcast y son productazos. Buena lección. Vale, me alegro. Buena lección. Y veo que lo conoces. Sí, nosotros trabajamos muchísimas marcas y sobre todo marcas españolas porque nos gusta apostar por ese tipo de productos y ese tipo de filosofías de marcas. ¿Tienes alguna marca en la que te inspires? Marca de productos no tanto. Empresarial, empresarial. Yo quiero ser como estos o me gusta la dinámica de estos. Sí, mira, en nuestro sector te diría 3 empresas que me gustan mucho y además porque tengo amistad con ellos también en temas de favorecer, de ayudar a vender más, Coaching +2 y Impulsa tu farmacia. Y luego en tema de impuestos, los expertos son la gente de Tax Pharma. No los conozco a Tax Pharma, pero de Coaching +2, Lucila es Lucila, mi amiga Lucila. Además, que va a venir aquí al podcast, pero compartís un poco la misma filosofía. Y mira, hay una cosa que en las farmacias consideramos importantísima y es que la persona que entre, o por lo menos yo lo considero, que no tenga reparos con el farmacéutico. Es decir, mira, si te tengo que decir las cosas, te las digo claras porque yo lo que quiero es que tu farmacia vaya mejor. Y Lucila y tú lo hacéis. O sea, que creo que es un punto diferencial que tenéis con toda la competencia. Así que enhorabuena. Vamos con las 2 últimas preguntas. ¿Tienes alguna canción que te pongas cuando tienes que dar un curso, entrar a una farmacia o entrar en una farmacia que le tienes que contar en plan, mira, tienes 300.000 euros de stock y como no cambies esto, te vas a pique? Trabajo mucho y siempre que trabajo lo hago con música. Si estoy solo, evidentemente. Y hay un grupo uruguayo que se llama No te va a gustar. Ninguna canción en concreto. ¿No me va a gustar la canción o no me va a gustar el grupo? El grupo se llama No te va a gustar. No, es que no un chiste, Felipe. NTVG. No te va a gustar. Se llaman así, son muy buenos y cuando trabajo pues es un grupo que escucho habitualmente. Muy bien. Es que además con tanto Excel, que entiendo que estaréis todo el día con el Excel, como no te pongas algo, se te centra ahí la mirada y solo ves celdas. Oye, y una última pregunta que nos gusta hacerlo porque como vosotros vais a muchas farmacias, veis un poco cómo está el entorno y es cómo ves el mundo de las farmacias de aquí a 2 años. ¿Va a cambiar? ¿Va a seguir? ¿Se va a digitalizar? Cuéntanos. Miremos hacia atrás, veamos qué pasa con los precios de los medicamentos, que no han dejado de bajar y seguirán bajando, y veamos también la noticia que ha habido esta semana en Andalucía. Entonces, la farmacia tiene que darse cuenta que parte de sus ventas están reguladas, el precio de parte de sus ventas están reguladas por ley y lo tiene que hacer muy bien, porque esa parte seguirá así, y lo estamos viendo esta semana. Entonces, tiene que hacerlo muy bien, porque de lo contrario, aunque lo haga muy bien, insisto, parte de sus ventas bajarán de precio. Entonces, veo que las bajadas de precios van a seguir produciéndose, lamentablemente, y que, por tanto, la farmacia tiene que dar un paso adelante, mejorar en los procesos, mejorar en la gestión, porque de lo contrario, y con los tipos de interés que hay, farmacias que estén apalancadas, es decir, que tengan un préstamo, pues lo van a tener complicado. Sí.
Desgraciadamente van a seguir así, como tú dices, y las bajadas van a seguir estando, y es verdad que entran algunos medicamentos que tienen un PVP alto, pero al final es lo comido por lo servido, porque creo que los medicamentos crónicos, que es lo que más se venden, seguirán bajando. Felipe, nosotros todos los años a las farmacias les hacemos un ejercicio muy sencillo y Sí. es comparar, y ahora estamos comparando las ventas del 23 con las ventas del 22. Y en todos los casos, en farmacias medianas, en todos los casos, el impacto por la bajada de precios, estamos hablando de mínimo 20.000 euros. Farmacias, ya te digo, no estoy hablando de wow, si Sí. farmacias Sí. normales, medianas, el impacto de la Sí. bajada de Januvia, ¿te sonará Januvia? Pues Sí. Januvia y compañía, estamos hablando de 20.000 euros. Es decir, haciendo bien las cosas ya sabemos que vamos a tener 20.000 euros menos de facturación. Y como no lo hagas muy bien, te puede llevar a, pues eso, a la quiebra o a unos problemas de tesorería bastante importantes. Efectivamente. Sergi, muchas gracias. Felipe, gracias a ti. Espero que hayas disfrutado mucho y que, sobre todo, creo que ha sido un podcast muy interesante, muy técnico, pero que es lo que importa en las farmacias, porque al final la farmacia es una empresa y como no lleves muy bien toda esta parte, te puede llevar a sustos inesperados. Me has hecho sentir muy cómodo. Gracias, Felipe. Gracias a ti.